El análisis más objetivo de la realidad local, zonal y nacional. Opinión, crítica, editoriales con enfoque veraz. Esta es la columna de Eduardo Manolito Rivas. Periodismo objetivo. Los que están, no sé si están comiendo picadas, están por picar, fino o grueso, pero son los candidatos, ¿no? Intendente, hiciste justamente una editorial con el tema de qué responden, y de esto me gustaría, las respuestas de algunos de los candidatos a intendente. Contame un poquito de esto. Sí, el viernes pasado nosotros habíamos publicado, nosotros todos los viernes publicamos una columna en el diario El Debate, sí, y habíamos publicado una serie de preguntas, 10 preguntas, sí, para que respondieran los 4 candidatos a intendente, sí, con la idea que, llegado el caso, alguno de ellos 4 va a ser el próximo intendente, sí, poder decir, bueno, vos nos dijiste que ante esta situación ibas a hacer esto, sí, y que sirva como una suerte de ayuda a memoria, de guía, para saber qué es lo que puede esperar uno de los candidatos, porque vivimos épocas muy fugaces, muy repentinas, en donde, por ejemplo, las plataformas electorales ya son algo perimidas, algo viejo. Digo, sí, si uno pregunta, bueno, ¿cuáles eran las propuestas en las elecciones PASO? sí, Y uno es lo que escuchó, digamos, y uno puede interpretar una cosa, otro puede interpretar otra. sí. Ya no están aquellos viejos papeles en donde uno decía, bueno, yo voy a hacer 8 cuadras de pavimento en el barrio tal. Voy Sí. a hacer, ¿no? Queda en una nebulosa que permite también poder salir más airoso ante una eventual evaluación, porque si no hay una definición precisa, Sí, es imposible una evaluación precisa. es cierto. Quisimos tratar de romper con esa lógica y decir, bueno, a ver, ¿qué piensan hacer, por ejemplo, frente a la situación económica, financiera y legal del municipio? ¿Están dispuestos a hacer una auditoría externa que investigue cuál es la situación? Sí, no. ¿Qué van a hacer con los resultados? ¿Qué van a hacer con las zanjas? ¿Qué van a hacer con los pozos? ¿Qué van a hacer con el dinero a Zárate Vázquez, al Club de Defensores? Y se lo acercamos a los 4 equipos de las 4 fuerzas y a los 4 candidatos. Respondieron 2. Respondió Marcelo Maskin de Juntos por el Cambio y Jorge Núñez del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Sí. No respondió ni Agustina Propato ni Marcelo Gómez, sí. lo cual es una respuesta en sí mismo, porque ¿Por qué? bueno, sabrán ellos explicar por qué, si es por falta de interés, por falta de tiempo, o, por ejemplo, por no querer dar respuestas precisas. Pero lo que te decía antes, cuando uno tiene respuestas precisas, puede evaluarlo de otra manera. Te voy a dar un ejemplo con una columna que sacamos también en el transcurso de esta semana. Sí. Antes de las PASO, Marcelo Maskin dijo que se abría, en caso de que él fuera intendente, una ventana de 3 meses para con Zárate Vázquez para disminuir la financiación gubernamental del proyecto del equipo profesional de básquet. Buscar sponsors privados era la idea. Claro, y 3 meses. Y que en 3 meses se bajaba el dinero, si se consiguieron bien, si no se consiguieron, lo siento mucho. Consultado días atrás, él mismo dio una conferencia de prensa al respecto, y ya el arco de 3 meses no es tal. La idea sigue siendo la misma, pero no a aplicar en el mismo plazo. Entonces, en ese sentido, era que iban las preguntas, para que puedan los vecinos saber qué pueden esperar, y el día de mañana poder decirles, pero vos dijiste esta otra cosa. Claro. No lo que estás diciendo ahora que dijiste. Con esta idea que te decía, digo, para que no quede lo que uno interpretó. Las respuestas están copiadas tal y como me las acercaron. Para que no haya una edición de mi parte y que uno diga, ah, bueno, no, pero vos cortaste acá, le diste otro sentido. De hecho, hay algunas, a mi juicio, errores de redacción. Lo único que hice fue corregir las faltas ortográficas en los casos que había errores de tipeo. Pero después dejé tal y como están para que los vecinos puedan evaluar qué es lo que dicen los candidatos. Y en función de eso, poder hacer un análisis de qué es lo que
están dispuestos a elegir y después qué es lo que pueden esperar de quienes resulten elegidos. Claro. Claro, está muy bien. Es una especie de evaluar a los candidatos, ¿no? Justamente como te evalúan cuando vos vas a buscar un trabajo, ¿no? La idea sería interesante poder escuchar a todos y que justamente dieran las respuestas a lo que vos estás refiriéndote, ¿no? Los vecinos, lo que queremos saber, ¿no? Y en realidad la idea era, todos escuchamos a los candidatos por separado. Sí. Y escuchamos lo que los candidatos quieren decir. Sí. La idea de esto era que los candidatos dijeran lo que nosotros queríamos preguntar. Claro. Una pregunta común a todos. Claro. Porque si no, si uno habla y dice, bueno, no, yo quiero hacer asfalto, no, yo quiero hacer un mejorado. No, bueno, vamos a preguntas concretas para respuestas concretas. Después cada uno evaluará y yo tengo mi propia evaluación de cuán concretas son las respuestas. Claro. Pero bueno, me parece que la idea era poder aportarle a los vecinos desde ese lugar. Bien. Poder ofrecerles una pregunta en común Sí. y respuestas a esa temática en particular. Bueno, de los 4 candidatos respondieron 2, me decís, nada más. Sí, respondió Marcelo Maskin de Juntos por el Cambio y respondió Jorge Núñez del Frente de Izquierda. Bien. Ahora quedará por delante ver si a partir de esto acercan las respuestas Agustina Propato de Unión por la Patria y Marcelo Gómez de La Libertad Avanza, o si eligen no responder. Está Claro. en todo su derecho de no responder, no es Sí, claro. algo obligatorio. Totalmente. También es una forma de dirigirse ante los vecinos el responder o no. Claro. Uh-huh. Yo creo que tienen que responder todos a todo, pero si ellos evalúan por la razón que fuere que no quieren hacerlo, que no pueden hacerlo, Sí. están en todo su derecho que sea así. Bueno, también me comentaste que tenías buena relación con los 4, así que no creo que haya algún motivo para que no de hecho, respondan. se los acerqué, las preguntas se las acerqué a los 4 Sí. en términos personales y como sé que tienen otro tipo de ocupaciones y de tiempos, también se le acerqué a gente de los equipos para que le recordaran Sí. a los candidatos que estábamos haciendo esto. Bien. Pero por una sí. cuestión de honestidad para ellos mismos y para los vecinos, Sí. nosotros el viernes pasado habíamos dicho, bueno, el viernes que viene vamos a responder con lo que tengamos, y respondimos y publicamos lo que tenemos. Claro. Y no llegó a tiempo. Claro, y de todas estas preguntas que hiciste, ¿fue alguna de las respuestas llamativas de estos 2 candidatos? Sí, a ver, en términos personales, lo que me llama la atención es, me resultó interesante la propuesta de Marcelo Maskin de generar una oficina anticorrupción. Ajá. Para investigar hacia atrás Sí. su propio gobierno. Me parece siempre interesante cuando los gobernantes se autoimponen límites. Ajá. Porque eso demuestra otro tipo de relación entre representante y representado. Claro. Desde el momento que uno dice, no, yo estoy dispuesto a que a mí me controlen, Sí. y que si alguien tiene algo para decir al respecto, lo marque, se presente ante la justicia o lo que sea. Sí. Creo que eso es un planteo más que oportuno e interesante, y es algo que hasta acá no se venía abordando. Es En cierto. el caso del Frente de Izquierda, lo que sí me llama la atención es que muchas veces las propuestas no son propuestas, o yo no las entiendo de esa manera, como propuestas locales, sino como la adecuación local de un discurso mucho más amplio y general. ¿A qué me refiero? El Frente de Izquierda defiende determinadas ideas y propuestas a nivel nacional, y vemos cómo eso lo aplicamos a nivel local. Sí. Y quedamos en un enunciación de propuestas muy generales. Ajá. y no a soluciones concretas de decir, bueno, vamos a hacer esto. Claro, claro. Invertir gran presupuesto. Bueno, sí, conceptualmente Sí, todos pero- estamos de acuerdo y Sí. es algo a lo cual tenemos que apuntar. Sí. Ahora, cuando hablamos de invertir gran presupuesto, tenemos que saber de dónde sale ese dinero, Claro. en qué se va a aplicar, Claro. porque gran presupuesto en la radio no es lo mismo Ujú. para mejorar una antena y que vaya a mucha más distancia Sí. la onda de la radio, o cambiar Sí. el micrófono para que la voz salga más clara. Claro, claro. Digamos, las dos cosas son inversión, Sí. pero tienen objetivos y consecuencias
muy diferentes. Sí, Entonces, por supuesto. me parece que las propuestas de Juntos por el Cambio fueron más concretas. más precisas y concretas, las del Frente Izquierda un poco más amplias, y después, sí, en el caso de Juntos por el Cambio, el ejemplo que te daba yo, del caso de Zárate Vázquez, Sí. que el plazo de los 3 meses ya no está contemplado, y lo que dijera Marcelo Maskin en su conferencia de prensa, que nosotros lo preguntábamos en uno de los artículos, que él menciona, dice, los contratos están para ser respetados. Ujú, ujú. El tema es que nadie sabe cuáles son los contratos que firmó el municipio Claro. en relación a Zárate Vázquez. En teoría, no debería haber firmado ninguno. Sí. Pero Maskin habla de que los contratos tienen que ser respetados. Entonces, no nos queda ¿Vos, claro. vos Si crees Maskin que, conoce de algún claro, contrato, a lo mejor accedió a esta posibilidad, digamos, puede ser, Marcelo, bueno, de si saber? accedió y los conoce, los debería ser públicos. Ujú, Debería decir, ujú. yo sé que el municipio firmó este contrato, Sí, porque, a ver, Zárate Vázquez es la representación de un club, del club Unión de la Ciudad de Zárate, Sí. aunque los limeños también paguen para que Sí, funcione claro. el club. Sí. El club se llama Club Unión de la Ciudad de Zárate. sí. Y ese club recibe un aporte del municipio para poder mejorar su performance deportiva, Ujú. como reciben otros clubes para infraestructura y demás. Sí. Ahora, el club recibe un subsidio y con ese subsidio hace determinada cuestión. Ujú. No hay un contrato firmado. Entonces, es curioso el concepto de los contratos firmados. ¿A qué se refiere con contratos firmados? Bueno, de eso no responde en el cuestionario, tampoco estaba la pregunta tan precisa, Sí. y la pregunta en este tema es un poco más generalista que en el caso de la transparencia, en donde sí fue preciso decir, no sé, por ejemplo, que a partir del día 1, si él es intendente, va a haber boletín oficial, va a haber Ujú, transparencia, va a haber ujú. acceso a la información. Sí, bien. Bien, vos sabés que recién estabas mencionando el tema de la oficina anticorrupción, ¿no? A la que decías que Marcelo justamente propondría para su mandato como intendente. Hoy tengo la posibilidad de poder dialogar porque va a llegar a Lima Alberto Asef, justamente el doctor Alberto Asef, que es diputado nacional. Y un proyecto que él propuso, que todavía creo que no tiene sanción, era que justamente aquellos que tuvieran causa no podrían ejercer ningún tipo de cargo público, ¿no? Y la ficha limpia. ¿Cómo? La ficha limpia. La ficha limpia, exactamente. Ujú. Bueno, hasta ahora no ha sido aprobado, creo que no tiene sanción. Bueno, y seguramente voy a hablar de ese tema con él, ¿no? Pero está llegando a Lima justamente y está viene a hablar con limeños que se van a juntar sobre y otros temas seguramente, ¿no? Que hace al gobierno. Él es diputado nacional, como te decía, y realmente es una persona que ya tiene 80 años, me parece, Alberto. Ujú. Y que ya tiene experiencia en todos los gobiernos, ¿no? Que ha sucedido aquí en la Argentina. Y a mí me parecía buenísimo el proyecto que proponía, ¿no? Y me pregunto siempre por qué, si aquellos que nos representan tienen buena voluntad en las cámaras, realmente todo lo que sea bueno para un gobierno no se aprueba. A ver, me parece que el problema es que, lo hemos hablado, cuando uno dice el objetivo es común. El problema es que la vía para acceder a ese objetivo en común no necesariamente son las mismas. Yo te daba el ejemplo de lo de la radio. Todos podemos estar de acuerdo en mejoremos la radio. Sí. Para cada uno puede tener su diferente opinión a la hora de cómo llegar a eso. Pero esto es tan claro que lo pedimos los pero argentinos a esto, digamos, bien, pero los ciudadanos te doy un piden ejemplo con lo que vos decías. Sí. No, perdón, te voy a dar un ejemplo con lo que vos decías del diputado Asef y su propuesta de ficha limpia. Sí. Porque entonces lo que deberíamos ver que incluimos y que no dentro de la ficha limpia, porque por ejemplo un tema que estuvo muy en boga últimamente es el rol de las organizaciones guerrilleras en los 70, Sí. Durante la democracia y durante la dictadura. Sí. Con una charla que hizo la candidata a vicepresidente de Milei. la Nación de la Libertad Avanza en
la legislatura de Buenos Aires. Sí. Entonces, claro, yo pensaba al respecto y hace reflexionar a más de uno sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, ¿por qué te traigo esto? Alberto Asef en el año 95 sí. propuso y él apoyó como candidato a presidente de la Nación a Juan Carlos Onganía. Juan Carlos Onganía fue un dictador. Sí, fue quien derrocó a Arturo Humberto Ilía. Fue quien responsable de la noche de los bastones largos. Fue el inicio de la represión ilegal en el país. Entonces, me parece que lo de la cuestión de la ficha limpia es la ciudadanía quien tiene que elegir a quien lo representa. Yo creo que está mal elegir a un corrupto. Ahora, si la mayoría de la ciudadanía elige a un corrupto para que lo represente, sí. Para mí está mal que un dictador sea candidato a presidente. Para mí un dictador tiene que estar preso. Para Asef, un dictador tiene que ser candidato a presidente. Ahora, me parece que si la mayoría de la ciudadanía, como en Tucumán, eligió a Antonio Bussi de gobernador, bueno, democráticamente lo eligió. Yo no lo comparto y yo voy a trabajar para que no suceda eso. Pero si la mayoría de la gente entiende que hay valores más importantes a defender en un candidato que el haber sido un presidente de facto y que por ende lo tiene que apoyar, y lo vota y lo elige, bueno, entonces lo que tenemos que discutir es cuáles son los límites de la democracia. Pero los límites, ¿en qué nos basamos exactamente en nuestro país para regir el destino de país, de patria y de sociedad, ¿no? Bueno, tenemos una constitución, tenemos leyes, y bueno, deberían estar un poco más claras. Eso que me decías de Onganía no lo sabía, o no lo recordaba, Manolito. Pero verdaderamente no podemos vivir como dice mi maestro, a la sanfazón. Bueno, debemos tener reglas, y si no las teníamos en el pasado, porque siempre vamos hacia atrás, las tenemos que imponer hacia el presente. O sea, debemos vivir en una sociedad con reglas y leyes y demás, porque si no todo esto se va al diablo. O sea, yo no quisiera tener corruptos en los gobiernos de ningún tipo, nacional, provincial ni municipal. Tengo el sueño de que, y a lo mejor como mucha gente como yo, de que aquellos que realmente se ponen al frente de algo es porque quieren hacer algo bueno más allá de los tremendos sueldos que ganan, que quieren hacer algo bueno por los argentinos. Y que en algún momento van a dejar de robarnos todo, para hacer que este país sea grande, ¿no? Como lo soñamos. Muchos de nosotros, ya no algunos como yo para mí, sino para mi hija y para mis nietos, ¿no? Entonces digo, si hay gente que de repente ha cambiado su manera de pensar y reafirma que debemos vivir o contener a nuestro país a través de reglamentaciones, leyes, disposiciones, y bueno, me parece que debe ser así, ¿no? Debe ser así. No sé qué decir. Es que, a ver, vuelvo al anterior. En el objetivo final vamos a estar de acuerdo. Sí. En cuál es, a dónde llegar. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Vamos caminando? ¿Vamos corriendo? ¿Vamos en auto? ¿Vamos en bicicleta? Todos estamos de acuerdo que tenemos que llegar. Sí. El problema es que elegimos diferentes vías. Y yo coincido con vos en la importancia de establecer reglas y leyes y reglamentos para establecer qué está bien y qué está mal. Y hoy más que nunca, porque es como que estamos pisando el pasto ya, Manolito, en todo, ¿no? Pero, a ver, Marité, vuelvo al ejemplo que trajiste vos del diputado Asef. Sí. El diputado Asef tiene una denuncia ante la justicia porque decía, y hay pruebas que se presentaron ante la justicia, que sus asesores estaban obligados a darle el 10% de sus salarios para el partido. Y el diputado Asef habla de ficha limpia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar la paja del trigo. Entonces, y el diputado Asef, pese a esas denuncias, fue electo diputado. Sí, entonces, cuando se habla de ficha limpia, ¿a qué se refiere? ¿La ficha limpia está por encima de la voluntad popular o no? ¿Sí? Planteando la situación en
condiciones limpias de competencia, porque hay ciertos límites que uno tiene que imponer, porque la competencia si no, no es limpia. A ver, uno me podría decir, bueno, entonces, ¿por qué hay límites para las reelecciones? Y porque no es lo mismo competir con un gobernante en ejercicio de su función, exacto, que competir entre quienes no tienen la posibilidad claro, de disponer de ciertos resortes del Estado. sí, sí. Entonces, Pero entiendo. tienen que tener un límite también, ¿no? Claro. Las personas que estén al frente de algo, tiene que haber límites. Exacto, No puede permanecer en el cargo durante 30 años como en las provincias los gobernadores o como en el bastión en el conurbano justamente de 30 años de intendente. Es imposible. Espérate, 16 años. 16 años. Sí, tiene que haber límites. Se iba por 4 más. Tiene que haber límites. Coincido, pero llega un momento que se agota todo, hasta la paciencia de los vecinos, ¿no? Bueno, eso quedó claro el 13 de agosto. Uh-huh. ¿Sí? Lo poníamos en un artículo cuando hablábamos de la situación que se vivió con la muerte del vecino en Lima, sí, en la unidad sanitaria, sí, que al respecto quiero hacer público el reconocimiento porque vos fuiste la primera que puso el tema sobre la mesa y se lo planteó a las autoridades municipales. Digo, muchas veces hemos hablado juntos sobre cómo, pese a la crítica, una y otra vez en Lima se apoyaba al intendente o a los candidatos del intendente. Bueno, en Lima la última elección le ganaron hasta los votos en blanco al intendente. Por eso digo, hasta se acaba la Entonces, paciencia. Digo, también hay un cansancio. Sí. Pero volviendo a lo que mencionábamos del caso de ACEF y la ficha limpia, el tema es, ¿cuál es el límite? Porque digo, si una persona tiene una denuncia como tiene ACEF, ¿tiene la ficha limpia para presentarse o no? Sí, ¿Hay que esperar la condena de la justicia? La vicepresidenta de la República está condenada, sí, pero todavía la condena no es efectiva. Es cierto. Entonces, ¿hay que esperar la condena efectiva? ¿Cuánto tiempo pasó entre las denuncias que tuvo el presidente Menem con la resolución efectiva de las causas? De hecho, muchas causas prescribieron. Sí. Entonces, digo, la norma que se sanciona pero no se aplica es inútil. Sí. Entonces, me parece que lo más apropiado no es dictar este tipo de normas, sino generar una depuración en los partidos políticos. Si el partido político en el cual participa el diputado ACEF, UNIR, cree que la honestidad es un valor supremo, entonces vamos a poner todos candidatos honestos y demás, hay que ofrecerle eso a la ciudadanía, y si la ciudadanía entiende que eso es algo a destacar, la ciudadanía va a apoyar a sus candidatos. Si no, la ciudadanía elegirá otros candidatos. Mira, hay un ejemplo histórico sumamente claro. El 1 de abril del año 82 fue una marcha multitudinaria en contra del gobierno dictatorial argentino por la situación económica liderada por la CGT y demás. Protestando contra Galtieri, quien era presidente de la situación económica que se vivía en el país. Al día siguiente Argentina ocupó las Malvinas. Y el mismo pueblo argentino que el día anterior criticaba al presidente fue a vitorear al presidente. Sí, lo recuerdo muy bien. Entonces, digo, depende qué faceta mires de la misma persona, ¿sí? Porque se criticaban las decisiones económicas que adoptaba Galtieri, pero se apoyaban las decisiones políticas que tomaba Galtieri. Entonces, en este ejemplo que decíamos, es si entiende ACEF y el Partido UNIR que esos son los valores a llevar adelante, que proponga eso para sus candidatos, que se los proponga a la ciudadanía y que la ciudadanía vea si está bien o está mal. Yo creo que el presidente Menem, con todas las denuncias que tuvo, ganó las 3 veces que se presentó presidente de la Nación. 3 veces se presentó. Las ganó las 3 elecciones. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa entonces a los argentinos? Nos tenemos que quejar después de de los resultados con toda esta situación. Hay que asumir, y si a uno hay que asumir la realidad, y si uno no comparte los resultados, trabajar para que los resultados sean diferentes. Pero ¿cómo se empieza a trabajar? Se tiene que empezar, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que empezar por lo menos a ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, discutamos esto, ¿qué queremos? ¿No? Bueno, una propuesta que yo le daría al diputado ACEF es, si la propuesta es
que tiene que haber ficha limpia, ¿sí? Lo primero que habría que hacer es no proponer a un dictador como candidato a presidente, porque un dictador no tiene la ficha limpia porque quebró el periodo constitucional, violó la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo se puede avalar a un dictador para presidente de la nación? Entonces digo, ¿qué autoridad? Porque entonces, ¿cómo es? Ficha limpia, corrupción no, pero violación de Constitución sí. Digamos, ¿qué es lo que incluye la ficha limpia? Porque el problema es ese. Entonces, volvemos a lo que me planteabas vos. Hay un objetivo común. Ahora, ¿qué entra y qué queda fuera de ese objetivo común? ¿Y cuáles son los medios para conseguir ese objetivo común? Yo no tengo duda ¿sabés qué me parece? A mí me siento a veces impotente ante lo que le dejamos a nuestros jóvenes, ¿no? Aquello que ya tenemos. Por eso digo que, bueno, hablaba del diputado Acef, que voy a tener la oportunidad de charlar hoy con él, justamente. Digo, bueno, ¿qué hay que dejar en este país? Que, bueno, por eso te hablé de la edad de Acef también. Bueno, está bien, a lo mejor sí, todo esto que estás diciendo vos es real lo que estás diciendo, pero digo, hacia adelante, ¿qué dejamos? ¿En qué pensamos? ¿No podemos rearmar esto desde desde lo vivido, desde la experiencia, de lo que no nos sirvió? Para nuestros hijos, para tu hijo, para mis nietos, ¿podemos rearmarlo realmente o tenemos que seguir viviendo hacia atrás, hacia todo lo que se hizo mal hacia atrás? No, yo creo que hay que rearmar hacia adelante y hay que construir hacia adelante, y uno lo trata de hacer en términos individuales y en la medida de las posibilidades lo trata de hacer de manera colectiva. Desde el momento que vos me das la posibilidad de que yo hable todas las semanas un rato con vos y a través tuyo con los vecinos en la radio, estás contribuyendo a una construcción ciudadana a partir de escuchar a alguien que tiene un pensamiento particular. Sí, totalmente. Con determinadas cuestiones. Totalmente. Y uno se tiene que involucrar y tiene que tratar de juntarse con quienes piensa parecido y empezar a generar pequeños cambios para que la vida sea un poquito mejor cada día. Y tratar de dejarle eso a los hijos. No, porque mirando hacia adelante, pero no hay que olvidar lo que queda atrás, porque... pero claro, pero yo lo pienso yo no particular. Mirar continuamente hacia atrás, porque no me parece que sirva. No sirve. Ahora, uno tampoco puede mirar adelante. Los autos tienen un parabrisas enorme y un espejo retrovisor chiquito. Espejo retrovisor un poco más chicos. Porque es más importante mirar hacia adelante, pero uno no tiene que dejar de mirar hacia atrás. No, en absoluto. Entonces, pero insisto en esto, ¿no? Porque en la vida uno se va equivocando muchas veces. Cumpla la función. No es en defensa de nadie, Manolito, es simplemente a modo de ejemplo, no defiendo a nadie. Simplemente que se va equivocando, va haciendo cosas que no están bien, y con el tiempo va la edad y muchas cosas hacen que uno vaya reflexionando sobre eso, ¿no? Y dice, bueno, tengo que... no todos, algunos siguen siendo igual. No todos, ¿no? Tengo que empezar a hacer las cosas bien, a ver cómo recupero esto que hice mal, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Me parece. Digo que los argentinos ahora hablan en su conjunto. Siempre estamos mirando hacia atrás, la herencia que nos dejan, lo que nos dejaron, los que hicieron los de atrás. Estamos viviendo hacia atrás, mucho dolor de muchas cuestiones, pero siempre miramos hacia atrás, no miramos para hacia adelante. Estamos como que siempre los ejemplos los buscamos hacia atrás. Me da esa sensación, ¿no? Es mi manera de pensar. No pensamos que hacia adelante tenemos mucho más todavía para hacer y cosas buenas. Pensar en lo mal que hicimos y pensar en que lo podemos corregir, ¿no? Sí, desde ya. Y siempre queda a mí me gusta creer que queda la esperanza de poder corregir las cosas y que lo que viene va a ser mejor que lo que tenemos. Eso sin duda. Sí, totalmente. Pero me parece que hay que tratar de tener Tener balance, memoria, y tener memoria. Tener un balance entre entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y está perfecto, Uno tiene que mirar, porque hoy estamos con los paralelismos con los medios de comunicación. El barco navega hacia adelante, entonces uno tiene que ver, pero uno va dejando estela atrás de los hechos que hace. Sí, claro. Entonces... uno se tiene que hacer cargo de la estela que deja y tiene que asumir el rumbo que fija. Entonces me parece que eso es en el sentido. Y después, obviamente, que en la sociedad, en la comunidad, uno tiene luces y sombras, gente con las cuales coincide, deja de coincidir. Claro. Incluso como sociedad, lo que en un momento
está bien, en otro momento está mal. Está mal. Yo lo utilizo mucho con mi hijo, que es chico y suele tomar decisiones u opiniones sumamente drásticas. Entonces yo digo, bueno, hay que tratar de sopesar, no ser gris, pero sí sopesar. Digo, la esclavitud en algún momento estuvo aprobada y estaba bien vista, ¿sí? Y era legal. Qué lamentable. Bueno, el tiempo demostró que eso estaba mal, cambió el pensamiento de la sociedad, y sin ir tan lejos, si uno piensa en cosas que ha hecho de chico, hoy estaría horrorizado por las cosas que hizo de chico, y uno dice, bueno, yo me equivoqué, yo estuve mal cuando hice esto, no lo había analizado como lo analizo hoy, no tenía las herramientas para analizarlo, pero uno corrige y dice, bueno, yo me equivoqué, esto me hago cargo de lo que hice, yo no lo puedo borrar, miro hacia adelante y hacia adelante trato de corregirlo y trato de que no se repita. Totalmente. Me parece que eso también tiene que primar en la dirigencia política, en los representantes, en quienes quieren ser representantes, se tienen que hacer cargo de lo que han hecho y de lo que no han hecho. Sí, totalmente, pero somos nosotros, los ciudadanos comunes, los de a pie, los que tenemos que llevar a cabo esas exigencias, ¿no? Que a veces los dejamos ser, ser, y lo seguimos votando. Por eso el artículo con el que arrancamos la charla. Totalmente. Como ciudadanos, poder exigirle a los candidatos respuestas a las preguntas que nos surgen, para que el día de mañana a quien sea gobernante poder exigir la respuesta de sus acciones en función de los dichos que tuvieron cuando fueron candidatos. Totalmente. Te tengo que dejar, nos pasamos hoy, agradecerte por la charla de siempre, que nos abre un panorama a todos, ¿no? Quienes están del otro lado seguramente están analizando lo que estamos hablando, ¿no? Y algunos estarán de acuerdo con vos y otros estarán de acuerdo con alguna de las cosas que dije yo. Así que eso es lo bueno, poder tener... Y ojalá haya otro que no coincida con ninguno de los dos, y que te mande un mensaje y que claro, porque eso es lo que nos va a servir. Lo bueno no es que uno hable y el otro haga como los perritos de los taxis, ¿viste? Que te mueven la cabecita. No, jamás lograrías eso de mí, mover la cabeza. La idea es tener el intercambio, porque eso es lo que lo hace mejorar a uno. Totalmente. Si no, la mejor forma de hablar y no tener problemas es hablar frente al espejo. Siempre el de enfrente va a estar de acuerdo con lo que uno dice. Claro, es así. Lo bueno es el intercambio, y ojalá esto genere... Yo siempre digo lo mismo, yo no pretendo que piensen como yo, pretendo que piensen y ojalá genere en quien escucha, decir, no había pensado en este tema o no le había prestado atención a esta cuestión. A ver, ¿qué pienso yo de esto? Voy a buscar información para pensar sobre lo otro, voy a leer esto porque me interesa, y que poco a poco nos vayamos involucrando en ese futuro para tus nietos y mis hijos. Así es. Gracias, Manolito. Que tengas un buen fin de semana. Un abrazo. Para vos también. Un abrazo. Hasta luego.